vamos a cambiar un poco la temática porque la verdad hay una suerte de hechos que en lo internacional que no dejan de llamarnos la atención y que nos impactan, y por eso requerimos de una gran periodista como es Inés Capdevila. Inés, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias por estos minutos. Dale. Vos sabés que son 4 preguntas básicas nada más, pero completamente distintas. Y es más, las 3 son obvias, la cuarta quizás te pueda sorprender, pero las 3 es por dónde arrancar. Te digo, arranco por lo último. ¿Qué es lo de Ecuador? ¿Cómo se entiende esto que en realidad uno miraba desde lo que te enseñaban, un poco desde la primaria, la secundaria? En todo tipo te dicen, un Estado no puede invadir a otro, y el territorio del Estado de uno significa hasta las mismas embajadas. ¿Qué pasó ahí? Es muy poco explicable, incluso en el propio Ecuador es muy poco explicable. Al ser especialistas, incluso funcionarios del propio gobierno de Daniel Noboa, se esforzaban por tratar de explicar o justificar la decisión del presidente ecuatoriano respecto de el asalto a la embajada mexicana. Verdaderamente no se entiende. Es probable, y esto ya es en el terreno de las especulaciones, hay varias cosas que pueden tratar de armar una explicación. La primera es, Noboa estaba muy enojado con Antonio Manuel López Obrador, presidente de México, por lo que le había dicho la semana pasada. AMLO le había acusado a Noboa de haber ganado las elecciones presidenciales de octubre pasado. Recordemos que Noboa fue un poco la sorpresa de esas elecciones, de haberlas ganado solo porque habían asesinado a Fernando Villavicencio, el candidato de centro que fue asesinado en agosto pasado. Eso, según AMLO, perjudicó a Luisa González, que era la candidata de Rafael Correa, y permitió que Daniel Noboa se convirtiera en presidente de Ecuador. Eso lo enojó profundamente al presidente Noboa. Eso, por un lado, eso puede llegar a ser una explicación. La segunda explicación es que Noboa también se sabe muy popular en este momento. El grado de aprobación en Ecuador del gobierno es cercano al 75%, según algunos sondeos. En un Ecuador donde los presidentes de los últimos años han padecido de una enorme, casi una epidemia de falta de popularidad, esto es un verdadero escalón alto para Noboa. Entonces, eso también lo puede haber sentido seguro de que semejante medida no lo iba a afectar. Y lo otro es, digamos, la disputa entre el correísmo y el anticorreísmo en Ecuador, que obviamente que Noboa se alinea dentro del campo anticorreísta, y Jorge Glass, expresidente de Correa, que era el personaje que había buscado asilo en la Embajada de México, es un personaje súper controvertido, muy polémico, muy poco querido por el gobierno anticorreísta. Entonces también eso puede haber ayudado a justificar la decisión de Noboa. Eso en términos políticos, tratando de ver de dónde puede haber venido semejante decisión. En términos diplomáticos es incomprensible, porque además Ecuador y México son dos países que a veces se necesitan mucho en términos de cooperación de seguridad, porque los cárteles mexicanos son actores centrales en esta guerra de bandas narco que hoy desangra a Ecuador. Inés, ¿estás por ahí? Estoy acá. Sí, vos sabés que me quedé pensando en lo que decías en la parte final, el encuentro de los cárteles y cómo se fusionan Ecuador y México, porque ahí venía precisamente la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto influye en todo esto la cuestión del narcotráfico en esta relación? ¿Es un actor tan preponderante o es la cuestión política exclusivamente a esferas presidenciales y personalidades presidenciales? Mira, hay mucho, digamos, hoy en las relaciones que gobiernan a los diferentes países de América Latina hay un enorme componente de diplomacia personal o de enemistades y amistades personales entre los presidentes. Lo vimos en las últimas 2 semanas, entre los insultos intercambiados por Petro y Milei y AMLO, y lo vemos ahora en este asalto a la embajada ordenado por Noboa que enfureció a AMLO. Eso seguro. Ahora,
más allá de eso, en lo estructural, hay un enorme componente de influencia de narcos en todo lo que sucedió. Por ejemplo, Jorge Glass, una de las acusaciones que se le hace es de estar muy vinculado a los grupos narcos que hoy gobiernan no solo el tráfico de drogas, el lavado de dinero, sino también la violencia en Ecuador, y que tanto, tanto desvela ese país que es un fenómeno nuevo. Entonces, ahí tenés una de las influencias. Y lo otro es, a futuro, cómo sigue la relación, o sea, ya no va a haber relación entre México y Ecuador, en términos de seguridad. Y eso es lo más importante. Eso es donde va a la estructura lo que sucedió allá. Más allá de la violación flagrante de la Convención de Viena. Es cómo sigue la relación entre dos países que hoy necesitan de la cooperación para lidiar con el mayor desafío que tiene hoy América Latina, que es la amenaza narco, y cómo la amenaza narco termina construyendo para estados en manos de los narcos, ¿no? Lo vemos en dos áreas. Sí, tal cual. Esta semana ha sido con gran preponderancia la visita a la Argentina por parte de quien maneja la cuestión militar de Estados Unidos en América del Sur. Pero hay un dato también en el medio de todo esto que se habló y mucho de las bases militares en la Argentina, porque el mismo Milei habló de la posibilidad de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia, se habló mucho de la base militar de China en el sur de la Argentina. Bueno, ¿qué es esto de las bases militares? ¿Cómo lo tengo que decir, llevarle al ciudadano de a pie, decirle, mira, que tengan una base militar nos ayuda, nos conviene, no nos conviene? ¿Cómo tengo que mirarlo en un contexto internacional? En el contexto internacional te diría que se mira todo hoy bajo el prisma de la relación entre China y Estados Unidos y cómo cada país, en este caso la Argentina, trata de ubicarse en esa relación sin perjudicar sus intereses básicos, que suelen ser los intereses nacionales, o bien la seguridad, o bien el desarrollo, o bien el comercio. La Argentina viene hace ya unos 20 años tratando de hacer pie en esa relación, y siempre, como la política exterior argentina de los últimos 20, 30 años ha estado gobernado fundamentalmente por ideología. Entonces va dando bandazos en términos ideológicos hacia un lado y hacia el otro, hacia China, hacia Estados Unidos, y siempre la política exterior se transforma más bien en un instrumento total de política interna. Entonces, en ese contexto se puede leer lo de la base china. Ahora, ¿qué es la base china? Creo que la primera pregunta, y en función de eso también la Argentina puede reconstruir su política exterior. Bien, Estados Unidos el domingo pasado, el embajador Mark Stanley en una entrevista con La Nación dijo que creían que había operaciones militares que salían desde esa base en el sur, en la provincia de Neuquén. China, de entrada, en 2010, cuando empieza a gestionar con el gobierno del entonces presidente de Argentina, Kirchner, esta base, dice que es una base de exploración del espacio profundo. ¿Por qué? Y básicamente dice, nosotros tenemos ya 2 bases en China, pero con eso no nos alcanza para dar todo el espacio profundo. Necesitamos otra base en el hemisferio sur. Entonces, acá gestiona con Cristina esa base. Luego el gobierno de Macri la mantiene, aprueba todo lo que tiene que ver en ese momento con la base, y así sigue la base. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Es una base de exploración espacial o una base militar? Probablemente sea las dos, y esto ya es en el terreno de la especulación. ¿Por qué? Porque la base fue construida por un centro de estudios espaciales que pertenece al ejército del pueblo, que es el ejército chino. Entonces tiene un componente militar. Lo que aquellas personas que han entrado en la base, que son muy pocas, es la que el convenio estipula que un 10% del tiempo de trabajo de la base va a estar utilizado por científicos argentinos, más precisamente de la CONAE, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, pero son muy pocos, ese tiempo no ha sido utilizado así. Entonces está rodeada de secretismo y está rodeada de muchísimas especulaciones. Lo ideal sería que Argentina lograra determinar qué es lo que sucede en esa base y que China fuera un poquito más transparente con la base, de forma tal de decidir si permanece o no.
Y eso va a ser medio difícil, porque China no suele ser transparente en sus gestiones de este tipo en el resto del mundo. Claro, sí, esa es una característica. El tercer tópico nada más era Ucrania y la Unión Europea. Volvemos a hablar de Ucrania cuando en realidad se había un poco salido de las tapas de los diarios, como decíamos antes, o del trending topic, o decir dentro de las tendencias. ¿Ingresa la Unión Europea? ¿Parece que el camino se va allanando? No, lo veo muy lejano. Obviamente que hay toda una demostración de intereses por parte de la Unión Europea al comenzar el proceso, que suele ser larguísimo en un caso normal, y lo va a ser más en el caso ucraniano, porque Ucrania hoy no está ni cerca de cumplir con las condiciones que demanda la Unión Europea a todo aquel país que se quiere sumar a ella, que son condiciones de calidad institucional, condiciones de desarrollo económico, condiciones de transparencia electoral, cosa que, por ejemplo, Ucrania debería haber tenido elecciones presidenciales este año, y como hay impide una ley marcial, no las hay. Entonces hay un montón de condiciones que Ucrania no cumple y que no las va a cumplir en el corto plazo, pero obviamente que la Unión Europea necesita hacer una demostración de fuerza frente a Putin y decir, estamos en proceso de incorporar a Ucrania. Claro. A ver, para usar un término de otra naturaleza, ¿sería un poco de acting todavía esto? Sí, porque todavía necesita el acting, porque se mandan mensajes de poder, mensajes de amenazas, también lo hay en parte de Putin, toda la parafernalia que suele rodear sus apariciones públicas, toda la parafernalia militar también es parte del acting. Todo, la narrativa, todo el relato que rodea una guerra. La verdad que, y para el cierre nada más, este último tópico tiene que ver con una cuestión que no pasa por lo internacional. He visto mucho, te sigo a través de las redes sociales, pero he visto una cuestión que has desarrollado que tiene que ver con el montañismo. Escúchame una cosa, a ver, me pareció altamente interesante, pero ¿sabes de qué? Desde la imagen que transmitís, ¿vos recomendás esta clase de cosas? Sí, por supuesto. Es una manera fabulosa de conocer ir a la montaña. Primero, porque es una forma diferente de relacionarse con la naturaleza. Después, porque es una forma muy sufrida de conocerse a uno mismo. Y tercero, porque es una forma también, extrema de relacionarse con la gente. Porque la montaña es muy demandante, es muy desafiante. El cuerpo va al límite. Y ahí uno suele cambiar en la forma en que lee sus alrededores, que se lee a sí mismo, y por lo tanto empieza a relacionarse con nosotros. Yo lo recomiendo. Lo que pasa a Daniel, que es súper esforzado. Yo entreno mucho y en la montaña sufro mucho. Por ejemplo, en la altura, acá estábamos, la última fue en el Ojo del Salado, que es una montaña compartida mitad por Chile, mitad por la Argentina, la segunda montaña más alta de América luego del Aconcagua. Y la montaña llega a 6.880, la altura ahí es feroz, el impacto sobre el cuerpo es más feroz todavía. Entonces hay que entrenarse mucho y hay que saber sobrellevar el sufrimiento. ¿Qué encontraste ahí? Mira, yo son muchas las montañas que hice, pero encuentro mucha libertad, pero para mí fundamentalmente, y es una experiencia muy íntima la de la montaña, yo encuentro una forma diferente de ver el mundo, la perspectiva. Hay una cosa básica de la montaña, que es la perspectiva física cambia, porque uno es mucho más pequeño que en la ciudad. Entonces ya te cambian la forma de mirar todo. Y a partir de ahí vas construyendo una relación no solo con la montaña, sino con tu vida en la ciudad o donde sea que vivas, diferente, muy diferente. La verdad, y además pone también en perspectiva cualquier tipo de fuerza. Claro, claro. Nos alegra mucho. La verdad que este bonus track de este último tema era solamente exclusivo por el hecho de lo que transmitías en las imágenes, tuyas, exclusivamente por ahí. No buscaban absolutamente nada y me pareció muy interesante. Gracias. Yo lo recomiendo para todo aquel que pueda, Daniel, incluso vos, hacerlo. Aunque sea una montaña cortita y baja. Es verdaderamente una experiencia transformadora. Me alegro mucho y un saludo y gracias por estos minutos, Inés.
Muchas gracias a ustedes, Daniel, que tengan un excelente domingo todos. Gracias igualmente. Hasta luego, hasta luego. Inés Capdevila, una gran periodista internacional de la redacción del diario La Nación.